Hola, bienvenidos de nuevo a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a tratar la figura de un santo que vive en la época de Jesús, de hecho es uno de sus 12 apóstoles, y además se le atribuye uno de los 4 evangelios. Hablamos de San Mateo Evangelista. Vamos a charlar un ratito sobre esta figura de San Mateo, algún aspecto biográfico que sobre todo se recogen en la Biblia, tanto en los evangelios mismos como algún aspecto en los Hechos de los Apóstoles, y también contaremos, pues como a modo de anécdota, pues relatos legendarios que se le atribuyen después de, pues post Jesucristo, ¿no? Después de Jesús, en la época evangelizadora, ¿no? de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Además, también comentaremos un poco pues, la iconografía, ¿no? de Mateo y cómo se le ha representado a lo largo de los tiempos y por qué. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Comenzamos primero comentando un poquito pues, la etimología del nombre. Mateo viene del griego matais, que a su vez viene del arameo mattai, y a su vez el arameo viene del hebreo matanya, que ya sería una abreviatura de Yahvé, y Matan Ya, o Matan Yahvé, significa don de Dios. Es bonito, ¿no? Yo creo. Bien, pues este Mateo, o también Leví, porque en otros evangelios se le llama Leví, que significa hijo de, pues era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. En la zona de Cafarnaún trabajaba como recaudador de impuestos y, por tanto, bueno, los que conozcáis un poquito, ¿no? este mundo de la época de Jesucristo, sabéis que los recaudadores de impuestos no estaban nada vistos por los propios judíos y, de hecho, pues le recriminan muchas veces los fariseos, sobre todo a Jesús, cuando ven a su lado a Mateo, que era un recaudador, o que había sido recaudador, pues eso, le recriminan a Jesús cómo puede estar con un pecador, porque dicen que son pecadores publicanos, ¿verdad? Pues así era. Sin embargo, pues es uno de los llamados por Jesús y es muy curioso el relato de su llamada. De hecho, es una de las cosas que luego se le recordarán mucho, ¿no? A Mateo, y es que cuando Jesús entra en donde, pues al parecer, la tienda donde está trabajando, en su mesa, y enseguida dice, sígueme. Y al instante, Mateo, al parecer, según cuenta en el Evangelio, lo deja todo automáticamente, todos sus bienes, y se convierte en un fiel seguidor de Jesús. Y de hecho, en el mismo día hace una fiesta también de celebración para pues toda su gente, y Jesús también estaba en esa fiesta. No olvidemos que, aunque se ha intentado tapar esto a lo largo de, no sé por qué, a lo largo de los siglos, es curioso, pero bueno, Jesús y sus discípulos les gustaban las fiestas bastante y las celebraciones. No es que fuera un fiestero, pero bueno, en parte sí, o sea, es decir, le gustaba celebrar las cosas y, de hecho, pues la última cena era una celebración de la Pascua. Bueno, cada vez que iba a algún sitio le gustaba comer, ¿no? Celebrar las comidas, las celebraciones, pues, juntarse con amigos, ¿no? Una cosa muy curiosa, que esto luego parece que era como, oh no, que Jesús, qué casto, qué tal, que sí, que, ¿no? Pero bueno, resaltarlo también aquí, ¿no? Ya que aparece en la figura de San Mateo, que es cierto que, como según cuenta en las Escrituras, pues en cuanto le dice Jesús sígueme, él lo deja todo y se une a Jesucristo, y además monta una celebración con ello, ¿no? O sea, bueno, muy curioso. Bien, aparte, como hemos dicho, se le atribuye la autoría de nada más y nada menos el primer evangelio. El primero de los 4 evangelios que se escribe es el Evangelio de Mateo. En finales del siglo I, en torno al año 80 más o menos, no está 100% datado, pero aproximadamente. Entonces, bueno, pues no está tampoco 100% claro que esté ligado todo lo que conocemos hoy como el Evangelio de Mateo a la figura de San Mateo propiamente, pero bueno, como también históricamente se le ha atribuido a Mateo, luego es posible que sufriera algún cambio, ¿no? Al traducirlo al griego, aunque también se le atribuye la traducción al griego a Mateo, pero bueno, el caso es que sí que se le atribuye a la figura de San Mateo pues el escribir el primer evangelio. Está escrito en arameo, el original, y, como he dicho, luego se tradujo al griego. Es de carácter doctrinal. Ya veremos también, cuando tratemos los otros santos evangelistas en otros episodios, cómo hay gran diferencia. Es decir, tienen grandes similitudes, lógicamente, los 4 evangelios, no vamos a negarlo, pero cada uno tiene un aspecto que le diferencia, ¿no? Y bueno, pues sobre todo también a quién se dirige el evangelio y
por tanto, está escrito de una manera o de otra, ¿no? En este caso, el Evangelio de Mateo está claramente dirigido, o sea, es de carácter doctrinal, está claramente dirigido a judíos que recién convertidos al cristianismo o para judíos que se van a convertir al cristianismo. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, en primer lugar, empieza por la genealogía de Jesús, que eso es muy típico de los judíos. Este hijo, ¿no? ¿De quién era Jesús? ¿Para qué? Para señalar claramente la procedencia de Jesús, la relación de Jesús con el carácter mesiánico relatado en el Antiguo Testamento, en los escritos de los judíos. Por tanto, la figura de Jesús es el culmen de todo lo relatado durante el Antiguo Testamento. Y esto en el Evangelio de Mateo está muy claro, por lo de la genealogía, bueno, y porque también destaca sobre todo los discursos de Jesús, pues eso, el de las bienaventuranzas, pues como también tratando de resaltar, ¿no?, lo profético de su palabra y lo que en relación con todo lo relatado en los textos judíos, ¿no? Bueno, pues también como curiosidad que lo supiéramos. Veremos también de todas formas, bueno, como vamos a ver también los otros santos, pues vamos a centrarnos solo en San Mateo, porque si no se nos alarga mucho el episodio de hoy. Además, también, bueno, he comentado al principio, ¿no?, cómo se le representa, para que si alguna vez vamos a alguna catedral o alguna iglesia y vemos o lo vemos en una Biblia o lo vemos representado en algún sitio, veremos muchas veces la figura del tetramorfos. Tetra, 4, morfos, forma, ¿de acuerdo? En griego. Entonces, los 4 apóstoles se representan muchas veces con esta figura del tetramorfos, de las 4 diferentes formas, para diferenciarles, y digo, por si alguna vez lo vemos, así también pues os sonará, cada uno de los evangelistas, de los 4 evangelistas, se representan con símbolos y figuras diferentes. Tenemos la figura del buey, la figura del león, la figura del águila y la figura del hombre alado o del ángel. En este caso, San Mateo se le representa con esta última, la figura del hombre alado o del ángel, ¿de acuerdo? Acompañado de un ángel o de un hombre o simplemente un hombre con alas, que sea cuando no esté, digamos, la escultura del evangelista con su con su morfa acompañado, muchas veces si lo está, otras veces está solo la forma, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos la estatua de un hombre al lado y al lado la del buey, ¿no?, pues sabemos que son los 4 evangelistas por la forma, y el del hombre alado se refiere a San Mateo. ¿Por qué un hombre alado? Bien, pues como digo, en cada uno explicaré la suya para no alargarme, pero en el caso de nuestro protagonista, el hombre con alas es sobre todo en parte, lo que hemos dicho antes, porque es el único que empieza con la genealogía, es decir, haciendo alusión a la humanidad de Jesús, ¿vale?, su descendencia de la rama de David, porque es hijo de, hijo de, hijo de, por lo tanto, esa rama humana, por eso se le representa con un humano, y la parte divina con alas. Y luego también hace mucho hincapié, es el Evangelio que hace más hincapié en la infancia de Jesús y en la parte de la vida primera, ¿no?, desde su nacimiento hasta el bautismo, es el que más cuenta, ¿de acuerdo? Hay otros evangelios que ni siquiera aparecen en partes de la infancia, ¿no? Por tanto, pues por eso se le representa sobre todo con el hombre con alas, un hombre alado. Bien, vamos entonces con algunas características más legendarias de su vida que se relatan en otros sitios, no están en la Biblia. Se dice que después de la muerte de Jesús y después de empezar a evangelizar en Palestina, se le destina, bueno, quizá el más conocido y del que vamos a hablar ahora un poco sea su destino de Etiopía y Persia, ¿vale? Pero hay otras fuentes que también dicen que igual llega a Ponto, a Siria o incluso a Irlanda. Bueno, yo lo menciono y lo nombro porque lo he leído, pero no sé. El caso es el que más se repite es el destino de Etiopía y de Persia. Pero bueno, tampoco está 100% comprobado. Vemos que estos personajes, la mayoría, y vamos a ver cuando veamos pues, muchos de los primeros apóstoles, ya hemos visto alguno en algún episodio, pues no está muy claro luego el destino
porque claro, no solo hace 2000 años, estamos hablando de personajes que vivieron hace muchísimo tiempo, sino que luego además pues, se mitifica, se quiere para dar poder a su palabra y se añaden cosas, destinos que ni siquiera, ¿no? En ese momento. Bueno, el caso es que vamos a centrarnos un poco en la figura que más se repite, en el destino que más se repite, que es el de Etiopía y Persia. Aquí cuentan algunas historias legendarias que se enfrenta cuando llega con dos magos que con sus dragones, como veis, en relatos curiosos, gana a esos, no, eso se enfrenta a ellos y les gana a esos dos magos que estaban siendo divinizados y adorados como dioses por la población. Y entonces a partir de ahí él se pone a predicar el Evangelio. También se cuenta que resucita a la hija de un rey, la cual, pues tras su resurrección, como no, que menos se convierte al cristianismo, ¿no? Es decir, bueno, me ha resucitado, pues cómo no voy a creer, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso, que se relatan una serie de historias, ¿no? De su etapa, o supuesta etapa, en esta zona. También supuestamente, porque tampoco está 100% claro, fue martirizado en esta evangelización en Etiopía o Persia, y tampoco se aclara mucho cómo muere, es decir, sale en algunos escritos que fue decapitado, en otros que fue quemado vivo y en otros que fue lapidado incluso. No se sabe muy bien. Incluso también posteriormente se llega a afirmar que murió de viejo, que vivió toda su vida y que era un ejemplo de también haber llevado a cabo el Evangelio sin haber muerto martirizado. No está nada claro. Lo comento como a modo de anécdota y para que lo conozcamos, lo que se dice de la figura de San Mateo, pero bueno, no está nada claro. Así que nada, esto ha sido todo lo que lo que os he podido contar en el episodio de hoy de la figura de San Mateo. Bueno, espero que haya sido suficiente, ya sé que no es muchísimo, pero bueno, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente episodio.